En este caso en particular vamos a estar estudiando la materia de cosmovisión y apologética. La idea original era llamar esta materia simplemente cosmovisión. Y como la palabra cosmovisión sugiere, como palabra compuesta, cosmo es el universo y visión es poder ver. Entonces la idea es tener una visión de la vida, del universo, de todas las verdades a las que el hombre se expone, pero desde un ángulo cristiano. Y de ahí que realmente esto es cosmovisión cristiana. Y luego decidimos ponerle un apellido, que es el apellido de apologética, y es porque cuando usted conoce bien la cosmovisión cristiana, usted tendrá la capacidad de defender mejor su fe. Y eso es lo que la apologética persigue. De manera que vamos a estar viendo a lo largo de este curso conceptos cristianos acerca de la vida en general. Si pudiéramos ilustrarlo, es como tomar un lente, que llamaremos la Biblia, colocármelo sobre los ojos y ver el mundo completo, por así decirlo, porque una cosmovisión tiene que ver con todas las áreas del saber del mundo. Obviamente, en un solo nivel nosotros no pudiéramos cubrir todo lo que tenemos que decir acerca de cosmovisión y apologética, y es por eso que tenemos, dependiendo de la concentración que usted tome, hay 3 niveles de cosmovisión y apologética. Este es simplemente el primero, y vamos a comenzar en el día de hoy definiendo lo que es una cosmovisión, definiendo un poquito lo que es el rol de la apologética, y nos vamos a concentrar más en el desarrollo de lo que es la materia de cosmovisión, entendiendo usted que esa cosmovisión que adquiere le permite hacer apologética. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión como asignatura, procura el estudio de diferentes ideas, conceptos o verdades utilizadas por el hombre para explicar el origen del mundo, del ser humano, su historia y su destino. Eso es como materia. Pero el concepto de la palabra cosmovisión, como lo vamos a ver más adelante, es una serie de ideas, presuposiciones en ocasiones, verdades, conceptos que el hombre va acumulando a lo largo de la vida de diferentes maneras y que va formando su idea acerca del mundo. La cosmovisión cristiana, entonces, será el conjunto de verdades que Dios ha revelado acerca de ese mundo en el cual nosotros vivimos. La palabra apologética, ya que estamos hablando de cosmovisión y apologética, viene del latín apología o apología, que implica simplemente defensa. Si pensamos en la apologética como asignatura, sobre todo lo que es la apologética cristiana, básicamente pudiéramos definirla como la defensa de la fe. La defensa de la fe cristiana en contra de los embates, de los ataques, de las mentiras, en medio de la cual el hombre de hoy vive y que el hombre de hoy ha propagado, que ha cultivado y que ha enseñado. Cuando hablamos de hacer apologética, hay algunos que piensan que no es necesario, que Cristo no nos envió, no nos ordenó a hacer apologética, sino a evangelizar. Y lo que tenemos que recordar es que los 4 evangelios no contienen todo lo que Dios quiso revelar, sino que hay otras porciones de la Biblia que sí nos hablan de la necesidad de estar preparados para nosotros defender la verdad que conocemos. Y entonces este texto de 1 de Pedro 3, 15 y 16 dice: sino santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa, y la palabra defensa es apología, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados seáis avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. En ese solo versículo hay varios conceptos importantes que tú y yo necesitamos recordar. Nota cómo antes de Pedro decirnos que hagamos defensa, antes de decirnos que hagamos apología, nota lo que dice: santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. Cristo necesita ser el Señor de mi vida. Y no simplemente que yo lo proclame Señor, sino que yo viva su señorío. Yo no puedo hacer una buena apología, y mucho menos con mansedumbre, si yo no tengo toda mi vida sometida al señorío de Cristo. Y eso es lo primero que yo necesito hacer.
Luego yo necesito estar preparado, que es parte de lo que esta materia está tratando de hacer. Prepararme para presentar defensa. Yo no puedo hacer una buena defensa si no estoy preparado. Y la manera de estar preparado no es yendo a un libro, a leer, a investigar dónde que eso está, dónde que este concepto está, aunque tenemos que hacer eso en ocasiones. Pero Pedro nos dice que deberíamos estar siempre preparados para presentar apología, defensa de aquel que cuestiona mi fe, de aquel que me dice, ven acá, ¿por qué es que tú vives como vives? ¿Por qué es que tú tienes ese estilo de vida? ¿Por qué tú no haces esto? ¿Tú no haces aquello? Pero a la hora de presentar una defensa de la fe, si nosotros nos presentamos como personas orgullosas de conocer mucho, orgullosos de la erudición, de cuánto sabemos, de que ganamos el argumento, yo voy a perder realmente al individuo. Y la idea de la apología no es ganar el debate. La idea de la apología cristiana es ganar el individuo. En primer lugar, glorificar a Dios. Yo no puedo glorificar a Dios si soy orgulloso. En segundo lugar, ganar el individuo, no ganar el debate. Usted puede ganar el debate y perder al individuo. Teniendo buena conciencia, dice el texto, para que aquellos en que sois calumniados, cuando alguien lo calumnia, mi conciencia y mi testimonio sean tal que eventualmente ellos terminen avergonzados porque tu testimonio es tal que trae vergüenza a lo que ellos dijeron acerca de ti. Judas 1.3 es otro texto que nos habla de cómo nosotros debiéramos estar preparados para hacer defensa. Amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe. Te das cuenta que el propósito de la apología cristiana es defender la fe. A contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas está insistiendo en que esto que se nos entregó no va a cambiar. La fe que de una vez y para siempre se nos entregó. La palabra fe en el Nuevo Testamento tiene diferentes connotaciones. Yo puedo tener fe en Cristo, pero esa no es la connotación de la palabra aquí. Cuando me dice que yo debo contender ardientemente por la fe, es el contenido de la fe cristiana, el contenido de aquello que creemos. Entonces yo necesito defender eso ardientemente. Pero ese texto no está despegado del de Pedro, que me dice que yo debo hacer eso con mansedumbre. Entonces yo necesito hacerlo ardientemente, eso es mi pasión, mansedumbre. De manera que yo pueda realmente imitar a Cristo en todo. Entonces, esos dos versículos nos dan una idea de que tenemos mandatos en la palabra para defender la fe cristiana y también tenemos ordenanza para saber cómo hacerlo. La apología no es un concepto nuevo, o la apologética yo debiera decir. Muy tempranamente la fe cristiana produjo apologistas y aquí hay algunos nombres que no vamos a emplear mucho tiempo en ellos, porque más bien son ilustraciones de apologistas tempranos más que estudio de su apologética, por lo menos en este nivel. El primero es a Justino Mártir. Algunos piensan que nació en el año 100, otros en el año 114, entonces pudiéramos decir entre el 100 y el 114 fue su nacimiento, y murió entre el año 162 al año 168 después de Cristo. La apología usualmente que se hacía en aquella época iba dirigida con frecuencia a un personaje en particular, ya sea porque él se había levantado en contra de la fe cristiana o porque tú le estabas enviando de forma escrita tu apología. Entonces, esta apología de Justino Mártir fue dirigida a Antonio Pío, a sus hijos y al Senado romano para defender precisamente la fe cristiana de los ataques falsos, las acusaciones, las difamaciones que se habían producido contra la fe. Justino Mártir comenzó estudiando filosofías, se quedó vacío, se disgustó con las filosofías que estudió, hasta que eventualmente encontró la fe cristiana, que él la vio como una filosofía cristiana. Y en algún punto de su vida, hacia el final, estableció una escuela de enseñanza de filosofía cristiana para sus discípulos. Tertuliano, que vivió del año 160 al 225, defendió la fe cristiana contra esta persona Praxeas, que refutaba precisamente la fe. Tertuliano no fue la persona más ortodoxa. A pesar de que él fue un apologista,
no necesariamente fue ortodoxo. Por ejemplo, Tertuliano no creía que el Hijo era coeterno con el Padre. Sin embargo, creía la fe cristiana y creía en Cristo como su Salvador, como su Señor, pero habían elementos de esa fe cristiana que él no entendía cabalmente. Pero aquí de nuevo, la apología fue dirigida a una persona en particular. Agustín de Hipona, teólogo, filósofo, algunos le consideran el teólogo más influyente de toda la historia de la Iglesia, y la razón es que, sin lugar a dudas, fue el teólogo más influyente de los primeros 1000 años de la Iglesia. En los segundos 1000 años de la Iglesia, ahí entonces nosotros tenemos hombres como Calvino, tenemos hombres como Tomás de Aquino, pero Agustín es el teólogo que más influencia a Calvino y es el teólogo que más influencia a Tomás de Aquino, y por tanto algunos le consideran como el teólogo más influyente de toda la historia cristiana. Agustín defendió la fe cristiana en un par de maneras diferentes. Por un lado, llegó a escribir su obra famosa, La ciudad de Dios, que era una defensa de la fe cristiana en contra del secularismo de sus días. Y hablaba, ¿verdad?, de cómo la ciudad de Dios debiera tener valores que la ciudad de sus días, la sociedad de sus días no tenía. Agustín no comienza como una persona ortodoxa, de hecho comienza como un pagano, inmoral, promiscuo. Su madre Mónica vivía orando por Agustín hasta que él se convirtiera, y Agustín da testimonio de que en los momentos en que él está luchando, si se convierte o no, él a veces oraba y le decía a Dios, quítame la lujuria, pero no todavía. De manera que él gozaba de esos placeres, pero eventualmente Dios lo convierte. Y Agustín entonces comienza a defender la fe cristiana, escribe, como mencioné hace un momento, su obra famosa, La ciudad de Dios, conocida como uno de los grandes logros de la literatura de Occidente. Agustín tuvo que combatir también en contra de Pelagio en el siglo IV. Pelagio postulaba que la salvación era posible alcanzarla sin la mediación de la gracia de Dios, que la gracia de Dios ayudaba a alcanzar la salvación, pero que no era necesaria. Agustín se levanta en contra de Pelagio y combate la posición de Pelagio. Es ese Pelagio, es ese nombre que a veces es usado para hablar a veces de la posición armeniana como semipelagianismo, como es algo que se acerca a Pelagio, no llega hasta allá, pero que se acerca a la posición de Pelagio. El armenianismo, no tengo el tiempo para entrar en eso ahora, pero recordarán que entiende que el hombre cuando cayó no quedó completamente incapacitado para escoger a Dios, sino que ese hombre tiene la capacidad de escoger a Dios, a pesar de que Dios dice, en Romanos 3, 10 y 11, que nadie busca de Dios. Entonces ese fue el Pelagio a quien Agustín tuvo que combatir. Continuamos. Entonces ahora, habiendo dicho un poquito de lo que es el estudio o lo que es la cosmovisión como asignatura, habiendo dicho un poco más acerca de la apología y habiendo presentado el argumento bíblico de que nosotros debiéramos hacer apología de la fe, yo voy a comenzar ahora a definir lo que es una cosmovisión y nos vamos a pasar el resto de la clase hablando de cosmovisión. Este autor, Michael Palmer, en su libro Elementos de Cosmovisión Cristiana, define el concepto como un grupo de creencias y prácticas que definen o enmarcan la manera como una persona aborda los temas más importantes de la vida. Decía que si usted se va al campo o se va a una jungla y le pregunta a alguien completamente no educado, ¿qué tú piensas acerca de Dios? Y él te da una idea acerca de Dios. Tú le preguntas, ¿qué tú piensas acerca de cómo el hombre surgió? Y él te da una idea acerca de cómo el hombre surgió. Pueden ser las ideas más descabelladas. Esa es su cosmovisión. O sea, yo no necesito estar educado para tener una cosmovisión. Una cosmovisión es un grupo de creencias que un individuo sostiene a través de las cuales él ve el mundo, interpreta el mundo y reacciona ante el mundo.
Esas son sus creencias, como él las interpreta, y esa es su cosmovisión. Otro autor lo define de esta manera: es un grupo de creencias o un sistema de valores y o presuposiciones, porque muchas veces tenemos presuposiciones erradas, pero forman parte de mi cosmovisión, a través de las cuales nosotros, conscientes o inconscientemente, analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos ante sus circunstancias. Esa es una definición de cosmovisión que nos puede dar una idea para comenzar de qué es que vamos a estar hablando en este curso. La pregunta es, ¿cuándo surge este término? ¿Quién lo introdujo? Bueno, el término original surge en Alemania y este fue el término, no lo voy a pronunciar en alemán porque yo no sé alemán, pero Weltanschauung. Y básicamente lo que implica es una perspectiva de la vida y del mundo. Es un mejor término porque en español, al igual que en inglés, cosmovisión solamente me dice que es una visión del mundo, cosmovisión. Worldview en inglés es lo mismo, pero en alemán esta palabra implica una perspectiva de la vida y del mundo, es algo más completo. Welt es mundo, Schauen es observar, pero la palabra completa en alemán aparentemente implica algo más que simplemente mundo. Fue introducida por un filósofo escéptico conocido a lo largo de la historia como Immanuel Kant, y la introdujo en su libro Crítica de Juicio en el año 1790 para hablar de la necesidad que nosotros tenemos de poder agrupar una serie de valores que nos ayuden a ver el mundo y a juzgar las circunstancias del mundo. Para el año 1840, el término de cosmovisión o Weltanschauung era ampliamente aceptado en Alemania. De manera que es un concepto que honestamente ha estado circulando más en Norteamérica y en nuestros países en los últimos quizás 20 o 30 años. Se hemos estado hablando mucho de cosmovisión, pero el término en sí no es nada nuevo como nosotros podemos ver. Tenemos que hablar un poquito más adelante quién lo introduce en el ámbito cristiano, porque la palabra de Dios nunca habla de tener una cosmovisión. En realidad la palabra de Dios habla de tener sabiduría para vivir la vida, interpretar la vida, pero en algún momento alguien lo introduce en la vida cristiana y por eso hoy nosotros hablamos de cosmovisión cristiana. Ok, ¿cuál es la importancia de una cosmovisión? Bueno, si tú tienes un sistema de creencias y de valores para ver el mundo, interpretar el mundo, se supone que ese sistema de creencias debiera ser lógicamente congruente. Tú no puedes decir, como dicen algunos en el hinduismo, que la vida es una ilusión. Por tanto, esto que nosotros estamos haciendo aquí no es real. Esto es algo que tú crees que está tomando una clase aquí, pero tú no la estás tomando. Pero tú no puedes vivir con esa cosmovisión, porque a la hora que tú vayas a cruzar la calle y venga un carro y tú te quieras parar, yo te voy a decir no te pares, porque cuando él te choque eso va a ser una ilusión, él realmente no te va a chocar. Y te das cuenta que tú no puedes vivir consistentemente con ese tipo de cosmovisión. Entonces lo que la cosmovisión cristiana busca es proveer respuestas coherentes a los temas más profundos de la vida. De hecho, cualquiera pudiera decir que su cosmovisión está tratando de hacer lo mismo en cualquiera de las religiones, pero la realidad es que cuando tú analizas en detalle las religiones, la religión que provee respuestas congruentes a todos los temas más significativos y pesados de la vida es la cosmovisión cristiana. Aquí hay 4 preguntas, básicamente, para que ustedes puedan tener una idea de qué estamos hablando. Cuando decimos que una cosmovisión debiera proveer respuestas coherentes a los temas más profundos de la vida, estamos hablando de cosas como esta. Origen, ¿de dónde yo vengo? Bueno, la fe cristiana te dice que el hombre es hecho a imagen de Dios, es una criatura. Entonces yo voy a ilustrar con 1 o 2 ejemplos básicamente dónde está su congruencia. Si tú miras, por ejemplo, la cosmovisión evolucionista, que todo viene de la materia,
¿cómo tú explicas que la materia, que no tiene inteligencia, haya producido inteligencia en el hombre? Inteligencia que luego maneja la materia. Eso es incongruente. Pero si tú dices, me preguntas, ok, ¿de dónde viene el hombre? Yo como cristiano te digo, bueno, es criatura hecha a imagen de Dios. Y Dios es un ser inteligente. Ahora yo tengo congruencia. Un ser inteligente debe ser capaz de pasarle a sus descendientes, en este caso sus criaturas, la inteligencia que él tiene. Entonces ahí comenzamos a ver su congruencia. Propósito, ¿para qué estoy aquí? Entonces, en la filosofía existencialista, para nada. Esto no sirve para nada, esto no tiene propósito, esto no tiene sentido. Sin embargo, si esto no tiene sentido, ¿para qué alguien como Jean-Paul Sartre escribe un libro de este volumen que él llama La náusea? Porque si nada tiene sentido, su libro tampoco tiene sentido. Y si no tiene sentido, ¿para qué tú quieres que yo lo lea? Entonces no es congruente. No, la vida tiene sentido. Y cuando preguntamos a la fe cristiana, ¿para qué estoy aquí? Efesios 2:10 me da la respuesta. Somos criaturas suyas, hechos en Cristo Jesús, para hacer buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Ahí está la razón de mi existencia. Para la gloria de Dios, en primer lugar, y luego para hacer esas buenas obras que van a glorificar a Dios. Preguntas de moralidad. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Oye, los niños tempranamente comienzan a hacer preguntas de moralidad. Leí acerca de una niña de 2 años que le preguntaba a su mamá, mami, Dios está bravo conmigo. No sé exactamente qué la mamá le dijo, pero cuando una niña de 2 años comienza a preguntar si Dios está bravo conmigo, ella está pensando que ella hizo algo mal. Entonces la niña tiene a la edad de 2 años preguntas de cosmovisión, preguntas de moralidad. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos esa capacidad. Pregunta de destino, ¿para dónde voy? Entonces hay un cielo, hay un infierno. Immanuel Kant, que es quien introduce el término de cosmovisión, que fue un escéptico y murió siendo escéptico, decía, bueno, aunque no hay un Dios, hay que vivir como si hubiera un Dios. Porque si no hay Dios, es imposible vivir en este mundo de una manera pacífica. Y en segundo lugar, en este mundo yo no veo dónde el impío, el que hace lo malo, va a recibir la justicia que le toca recibir. Entonces, debe haber otro mundo donde él reciba esa justicia. Y si no lo hay, yo tengo que vivir como si lo hubiera, para yo no vivir frustrado, para yo no vivir airado, para yo no volverme violento y yo poder vivir más o menos de manera pacífica. La fe cristiana te responde para dónde tú vas y te dice qué determina que tú vayas para un sitio o que tú vayas para el otro. Aquí hay otras preguntas que son de las preguntas consideradas de profundidad. Identificación, ¿quién yo soy? Yo necesito saber quién yo soy. Bueno, yo soy una criatura hecha a imagen de Dios. Bueno, si he nacido de nuevo, yo soy un hijo de Dios. La gente, las personas necesitan un sentido de identidad. Esta es la razón por la que a veces niños, jóvenes muy rebeldes se unen a un gang de esa, una banda de esa de maldad, porque ahí lo aceptan como soy y ellos tienen sentido de identidad. Cuando el niño no tiene sentido de identidad con sus padres en el hogar, el niño es capaz de hacer muchas cosas buscando ese sentido de identidad. ¿Cuál es la última realidad que existe? ¿Existe Dios? Y si no existe Dios, ¿es este mundo lo único que existe, este mundo material? Y si el mundo material es lo único que existe, ¿es esta tierra lo único que existe como mundo? ¿O hay otros mundos con vidas en otros lugares? ¿Cuál es la última realidad? Y los niños temprano comienzan a preguntarse eso. Si hay vida en otro planeta, bueno, esas son preguntas de la última realidad. Y preguntas de epistemología. La epistemología es el área del saber o de la ciencia que estudia el conocimiento. Y no solo el conocimiento, sino cómo yo sé lo que yo sé. Cómo yo adquiero el conocimiento. Por los ojos, por los oídos, el tacto. Si tú no tuvieras visión, con el simple tacto tú le pones la mano a objetos y tú adquieres conocimiento.
Entonces, el estudio, pero yo necesito saber cuáles son los instrumentos a través de los cuales yo adquiero ese conocimiento. Algunos filósofos han argumentado, Descartes, por ejemplo, decía que era imposible tener una percepción correcta de la realidad porque los sentidos no son confiables, que los sentidos no me brindan información confiable. Bueno, nosotros tenemos que admitir que nosotros no tenemos el cuadro completo de la realidad porque eso le pertenece a Dios. Pero tenemos que defender que los sentidos sí nos brindan información confiable. Cuando yo le pongo la mano a esto y mi sentido táctil me dice que esto es duro, eso es confiable. Yo puedo probar eso. Versus si le pongo la mano a una masilla, yo sé que eso no tiene la misma contextura que esta madera. O cuando yo veo con los ojos y digo el sol está afuera, o en la noche digo está oscuro, ese sentido de la visión es confiable. Ahora, cada vez que yo veo algo, no necesariamente yo percibo la realidad completa como es. Esas son preguntas de cosmovisión. Ok, entonces, teniendo ahora una idea de qué es lo que una cosmovisión estudia, de qué se ocupa, tenemos que comenzar a preguntarnos quiénes o quién introdujeron el concepto de cosmovisión al mundo cristiano. Bueno, estos hombres que defendieron la fe cristiana en un momento dado, James Orr y Abraham Kuyper, que llegó a ser primer ministro de Holanda, estos hombres trataron de proveer respuestas a cosmovisiones antagónicas a la fe cristiana. No podemos olvidar que es a mediados de los años 1800 que Darwin se levanta con la teoría de la evolución. Entonces, cuando Darwin se levanta, hay apologistas cristianos que se están levantando para defender la fe cristiana. Entonces, ellos comienzan a postular que hay una cosmovisión cristiana que es contraria a esas cosmovisiones seculares que estaban surgiendo en el mundo. De manera que James Orr y luego Abraham Kuyper fueron los primeros en introducir este concepto de cosmovisión. Kuyper fue un teólogo, periodista, educador y eventualmente político, que como mencioné llegó a ocupar a ser primer ministro de Holanda. En la historia de la iglesia no ha habido muchos hombres como Kuyper, en términos de ser un teólogo, vivir una vida seria y congruente con la fe cristiana y haber alcanzado una posición política como esta y haber incluso impactado a la vida de Holanda desde el punto de vista cristiano positivamente con los valores cristianos. Él se constituyó un verdadero defensor y propagador de esa fe. Kuyper tiene una frase extremadamente famosa que nos da una idea de por qué nosotros necesitamos, como cristianos, cambiar la forma de pensar para que ese mundo secular en el que nosotros vivimos pueda ser impactado. Y esta es su frase: no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, como soberano Señor de todo, no clame mío. Jesucristo reclama como suyo cada pulgada del universo. De manera que el Internet, por malo que pueda ser, o la televisión, Jesucristo dice, eso es mío. O sea, no hay nada en el universo que no le pertenezca. Y por tanto, la idea en la mente de Kuyper es que el cristiano tiene que, en el mejor sentido, lograr posesionarse de la televisión. O sea, influenciar los canales de televisión, los canales de radio, las estaciones de radio, el Internet, porque eso le pertenece a nuestro Dios. Es reganar aquello que debió tener la firma de nuestro Dios y que quizás no lo tiene en su momento. Esta es otra cita importante de Abraham Kuyper. En el momento en que él vive, el mundo no estaba en un postmodernismo, sino en la época moderna. Él dice, el modernismo ahora confronta al cristianismo. La única manera en que ustedes, cristianos, podrán defender su santuario contra este peligro fatal es colocando en oposición a todo esto
una vida y una cosmovisión propia, fundada firmemente en la base de sus propios principios, forjada con la misma claridad e igualmente reluciente por su consistencia lógica. Vamos a desempacar eso un momento. Kuyper vive en un mundo moderno que él entiende está amenazando la fe cristiana. Entonces él dice, la única manera de yo poder combatir eso es si en oposición a este modernismo que está surgiendo, que habla de que el hombre vino de una evolución, no existe Dios, el cosmos vino de la nada. En oposición a eso, yo tengo que colocar aquí una vida y una cosmovisión propia. O sea, la fe cristiana tiene que articular una serie de verdades basadas en la palabra propia que puedan darle respuesta a esta contradicción de la cosmovisión moderna de su tiempo, fundada firmemente en la base de sus propios principios, léase la Biblia, forjada con la misma claridad. En otras palabras, si el modernismo nos presenta una cosmovisión clara que el hombre pueda entender, yo tengo que presentarle una cosmovisión bíblica clara que el hombre pueda entender, que tenga contundencia y que tenga lógica, que sea consistente. Entonces quizás Abraham Kuyper y James Orr son aquellos a quienes nosotros debiéramos atribuirle la introducción de cosmovisión cristiana, o el concepto por lo menos, a la vida del cristiano. Entonces el próximo personaje que quisiéramos mencionar rápidamente, y que ya lo mencioné, pero quisiéramos dar algún detalle, es James Orr. Su obra principal es esta, The Christian View of God and the World, o la visión cristiana de Dios y el mundo, la perspectiva cristiana de Dios y el mundo, publicada por primera vez en el año 1893, y contiene la opinión de este autor con relación a lo que es una cosmovisión, una opinión, una perspectiva de la vida y del mundo, que es lo que el término significa en alemán. ¿Cuál es la mayor contribución de James Orr, de acuerdo a este otro autor, David Nagel, que ha estudiado mucho acerca de cosmovisiones? El hecho de que la fe cristiana es un sistema de creencias, valores, conceptos cristocéntricos, autoautentificable, de verdad bíblica, caracterizado por una integridad interna, racional, coherente, empírica y con poder existencial. Esa es su mayor contribución. En otras palabras, el poder haber articulado, defendido, presentado un grupo de creencias que tienen a Cristo en el centro. Nota cómo dice autoautentificable. Autoautentificable. Lo que implica es que la Biblia es su propia fuente de autentificación. O sea, la ciencia no autentifica la Biblia. El hombre no autentifica la Biblia. La coherencia interna de la Biblia es lo que termina autentificando nuestra verdad. Y es caracterizado por integridad interna, esa es su coherencia, su cohesividad. La Biblia es racional, no es un salto al vacío. Yo puedo entender esto y puedo entenderlo de una manera racional y explicarlo de una manera lógica. Es coherente y tiene poder existencial. En otras palabras, yo puedo tomar los valores de la Biblia, aplicarlo a mi vida y vivir consistentemente. Ejemplo, en la India se habla de que hay diferentes karmas. Entonces, cuando tú sufres, una gente pobre, por ejemplo, eso implica para ellos que ellos tienen un mal karma. Por tanto, ellos se merecen su pobreza en su cosmovisión. Si se merecen su pobreza, en la India no habría razón para tener misericordia por los pobres, porque ellos se la merecen. Entonces, si tú tienes misericordia por los pobres, tú vives, y hay gente que es hinduista y que tiene misericordia por los pobres, pero viven en contradicción con su cosmovisión. ¿Me van siguiendo? ¿Cuál es en la cosmovisión cristiana? La cosmovisión cristiana me ordena tener misericordia por los pobres,
Me dice por qué, porque yo soy un representante de Cristo. Y cuando yo represento a Cristo bien y Dios es benevolente, yo debo ser benevolente, misericordioso hacia los demás. Entonces yo puedo vivir de manera consistente. A eso es que James Orr llama poder existencial. Cuando yo vivo, la manera como yo vivo tiene fuerza porque está anclada en las verdades reveladas por Dios, y de manera consistente yo puedo explicar mi ayuda al necesitado, yo puedo explicar mi esfuerzo para vivir en santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Francis Schaeffer, quizá uno de los teólogos más recientes, 1912 a 1984, y una de las lumbreras del siglo XX, nos ayudó a entender que todo el mundo tiene una cosmovisión y que tú no puedes vivir sin una cosmovisión. Un buen ejemplo de algo que es muy de nuestro país, un poco jocoso, pero en algunas secciones de campo nuestra, tú vas y te encuentras que tiene una madre, que tiene un hijo, que amaneció, con perdón del término, con diarrea. Y entonces tú le preguntas a la madre, ay, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué le causó eso? Y a veces te dicen que el niño se anortó. Entonces cuando tú le preguntas que qué es eso, ella te dice, bueno, que yo dejé los pañales colgados en la noche y vino un viento del norte. Y entonces ese viento del norte tuvo un efecto sobre los pañales que cuando yo se lo puse al niño, le dio diarrea y el niño se anortó. Esa es su cosmovisión de la diarrea. ¿Van entendiendo lo que es una cosmovisión? O sea, son las verdades y las mentiras que nosotros adquirimos a lo largo de la vida, con las cuales nosotros respondemos ante el mundo y nuestras circunstancias. Entonces lo que queremos es adquirir una cosmovisión cristiana para que mi visión del mundo sea lo más correcta posible. Schaeffer estaba muy preocupado ya en su época con el relativismo de nuestros días, que le iba a quitar fuerza entonces a lo que sería una cosmovisión congruente. Y una de las cosas que él decía es que nosotros tenemos que tener pasión por la verdadera verdad. Aunque parezca una contradicción, lo que Schaeffer estaba diciendo es, todo el mundo reclama tener la verdad. Pero hay una persona, el cristiano, que tiene la verdadera verdad. A eso era que él se estaba refiriendo. Y que eso solamente tú lo puedes encontrar en las Escrituras. Esto es como Schaeffer pensó acerca de la verdad bíblica. La verdad bíblica es el único sistema que responde apropiadamente a todas las interrogantes de la vida. O sea, que responde consistentemente, lógicamente, racionalmente, sin violar la ley de la no contradicción. Schaeffer es considerado también uno de los grandes apologistas de la fe cristiana. Ya murió, pero no hace tanto que él murió. Fue en el siglo pasado, que acaba de pasar, hace apenas unos años. Hoy en día, ¿verdad? O más que hoy en día, en nuestros tiempos, otros de los apologistas conocidos, John Stott, que acaba de morir hace quizás un año, una de las columnas del cristianismo, quizás menos de un año, ha escrito mucho en favor de la fe cristiana, en defensa de la fe cristiana, y una de sus obras es New Issues Facing Christianity Today, nuevos asuntos, nuevos desafíos que enfrentan al cristianismo de hoy en día. Creo que en español ahora se llama Desafíos Contemporáneos de la Fe Cristiana o algo así. James Sear, que todavía está escribiendo, escribió la obra The Universe Next Door, el universo del vecino, literalmente el universo de la puerta de al lado, de la próxima puerta, pero es el universo del vecino. Y lo que él nos está hablando es que tú vives aquí y el vecino tiene una otra cosmovisión que quizás es distinta a la tuya. Charles Colson, que acaba de morir hace 2 días, literalmente, de un derrame intracerebral, escribió mucho con Nancy Pierce, y una de sus obras más conocidas es esta, How Should We Now Live? Eso tiene que cambiarse un poquito. How should we now live? ¿Cómo debiéramos nosotros ahora vivir? En vista de estos cambios masivos que el mundo ha experimentado en los últimos años, ¿cómo debiéramos vivir ahora en vista de todos esos años? Nancy Pierce es una mujer brillante, creo que una de las mentes más claras en términos de cosmovisión hoy en día.
Comenzó a escribir con Charles Colson, pero sus dos últimas obras, una se llama Verdad Total, Total Truth, y su libro más reciente se llama Salvando a Leonardo, Saving Leonardo, que es un estudio de cómo donde nosotros estamos hoy realmente comenzó en la era de la iluminación, en the Enlightenment, como se llama en inglés, y cómo todo lo que ocurrió en la era de la iluminación fue produciendo, fue teniendo un impacto en la sociedad hasta llegar a donde nosotros estamos hoy. Entonces, pero pudiéramos citar muchos otros, aquí yo no tengo tiempo. Ravi Zachariah es uno de los apologistas contemporáneos, usualmente para las mentes intelectuales, y básicamente su ministerio es frecuentemente entre intelectuales. Ese es otro. R.C. Sproul es conocido como uno de los apologistas de nuestros días, y así McDowell es otro de los apologistas de nuestros tiempos, y así pudiéramos ir citando. Usualmente muchos de estos nombres se conocen mejor todavía después que mueren, lamentablemente, que mientras están vivos. Yo recuerdo cuando yo estaba, no recuerdo en qué curso de la escuela formativa, ¿verdad? No sé si ya estaba en el bachillerato, pero Eugenio María de Hostos en nuestra historia decía: oh América infeliz, que solamente sabe de tus grandes vivos cuando ya son tus grandes muertos. Y esa es una gran realidad. El hombre frecuentemente se conoce mejor después que se muere, antes que conocerle cuando estaba en vida. ¿Cuáles son áreas del saber en una cosmovisión? Áreas que una cosmovisión comprende. Hay teología, hay filosofía, hay ética, hay biología, hay psicología, hay historia, hay economía, hay política, hay leyes, hay sociología. Y la Biblia contiene todo eso, literalmente. O sea, la Biblia es un lente a través del cual yo puedo hablar de cosas relacionadas a la psicología, de cosas relacionadas a la sociología, de cosas relacionadas a las leyes. Tiene economía, tiene política, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia no es un manual para gobernar un país, pero tiene principios que si un mandatario pusiera en práctica a través de las leyes y de sus prácticas, le ayudaría a ser un mejor gobernante. A eso es que nos estamos refiriendo cuando hablamos de una cosmovisión cristiana. Dijimos que Schaeffer nos ayudó a entender que todo el mundo tiene una cosmovisión, aunque no todo el mundo puede articular su cosmovisión. No todo el mundo tiene la capacidad para decirte, bueno, mi cosmovisión es, pero cuando tú le haces pregunta y él va respondiendo, él te va dando a entender cuál es su cosmovisión. Una cosmovisión se forma a lo largo de la vida. Sus padres le ayudan a formar su cosmovisión. El colegio, la universidad, la iglesia que asisten, a todo el mundo que le pasa información que usted absorbe, buena o mala, le ayuda a formar una cosmovisión, buena o mala. Las noticias, la televisión, los periódicos, los libros, todo eso me va ayudando a formar una cosmovisión. Es raro que dos personas, aún de esto que estamos aquí, tengan una cosmovisión exactamente igual, porque es imposible hacer coincidir a dos seres humanos en todo, absolutamente en todo. Y lo vamos a ilustrar a través de gráficas de cómo nosotros pudiéramos ver eso. Uno de los problemas de las cosmovisiones es que hay un elemento emocional en las cosmovisiones. Cuando tú defiendes una verdad, no es simplemente la parte racional de la verdad que tú defiendes o que crees, sino hay una parte emocional en ello. Una de las razones por la que se hace difícil, por ejemplo, desprender a un hinduista de su religión cuando tú le estás evangelizando, a un católico de su religión, es que muchos de ellos sienten sentido de culpa hacia sus familiares, porque lo voy a abandonar, por lo que van a decir, mi papá lo que va a sufrir si yo dejo esta religión y me voy para la otra. Hay un elemento emocional que es poderoso. Y yo uso siempre otra ilustración no religiosa de algo que yo he mencionado mucho aquí en nuestra propia iglesia para que podamos ver hasta dónde este elemento emocional es poderoso en nuestras creencias. En varias ocasiones o en múltiples ocasiones, estando yo presente,
alguien ha hablado de que no cojas sereno que te hace daño. En nuestro país, el sereno, para aquellos que no viven en nuestro país y que eventualmente escuchan estas clases, en nuestro país el sereno es un guardián de la noche, pero sereno es también ese rocío de la noche, esa humedad fresco de la noche que cae. Entonces se dice que no cojas sereno porque te da gripe, por ejemplo. Entonces yo me siento con esa persona y le digo, mire señora, mire señor, la gripe es un virus y el virus tiene un periodo de incubación de varios días. Por tanto, si yo amanezco en la calle hoy, estoy hasta las 2 de la mañana en la calle hoy, o a las 3 de la mañana, y mañana amanezco con gripe, el sereno no me pudo haber dado gripe. Primero, porque el sereno no es un virus, es un rocío húmedo, nada más. Y en segundo lugar, el virus entró en mi cuerpo hace 3 o 4 días. Ok, eso es lógico. La persona que está hablando conmigo, o sea, estoy hablando de cosas reales, sabe que soy médico, que soy infectólogo, me entendió. 2 meses después le dice a su hijo, no entra a la casa, no te acuestes tan tarde, que te da sereno y te da gripe. O sea, no lo puedes arrancar del corazón de la persona, porque esas cosmovisiones tienen un elemento emocional poderoso que es difícil de sacarlo de su entendimiento. Después de haberle probado racionalmente que esto es un virus y el sereno no es un virus. Bueno, eso es un ejemplo práctico de la dificultad que tenemos a veces en lidiar en contra de la cosmovisión. Bueno, ya esto yo lo acabo de ilustrar. Yo decía que raramente 2 personas tienen cosmovisiones exactamente iguales. Es posible que entre yo y alguien pudiéramos tener una cosmovisión ilustrada por esta gráfica bastante similar. Por ejemplo, un armeniano y un calvinista tienen mucho en común. Mira, ambos pueden creer en que Dios es trino. Ambos pueden creer en que Jesucristo es Dios. Ambos pueden creer que el Espíritu Santo es Dios. Ambos pueden creer que la Biblia es infalible. Ambos pueden creer que la gracia, que la salvación requiere de gracia. El calvinista dice que es todo gracia y nada viene del hombre. El armeniano va a decir, no, la gracia es necesaria, pero el hombre tiene una participación en su salvación. Ahí la cosmovisión ya cambió. Entonces, pero ambos pueden estar de acuerdo que el bautismo debe ser después de creer, no antes. Ambos pueden estar de acuerdo en la forma de celebrar comunión. Ambos están de acuerdo en la resurrección. Un montón de aspectos de verdades en las que ellos pueden coincidir. Pero hay áreas en las que ellos difieren. Entonces, bueno, pudiera ser así. O un bautista y un pentecostal pueden tener muchas cosas en común, pero pudieran tener áreas donde difieren. O las cosmovisiones de 2 personas pudieran comenzar a distinguirse, a separarse un poco más. Y esta gráfica muestra, por ejemplo, cómo un cristiano conservador y un cristiano liberal pudieran tener algunas áreas en común, representadas por esto que está en el medio, pero ellos difieren más que lo que tienen en creencia en común. O nosotros pudiéramos tener 2 personas con cosmovisiones completamente disímiles. Un cristiano conservador y un ateo. Oye, no tienen casi nada en común en términos de cómo ver la vida. Entonces, esas son gráficas que nos dan a nosotros una idea de dónde, de cómo pudiéramos ilustrar las diferencias que existen en las cosmovisiones de los individuos. Ok, habiendo dicho eso, yo quiero, en la última parte de esta clase, hablar de cuáles son los conceptos más importantes de toda cosmovisión. En otras palabras, si hiciéramos una lista de 20 conceptos, o 30 o 50 conceptos en una cosmovisión, ¿cuáles son los primeros 4 o 5 conceptos más importantes de ese grupo entero que van a determinar probablemente el resto de los conceptos? Entonces vamos a ver algunos de esos. En primer lugar, yo creo que el concepto más importante es el concepto de Dios. ¿Existe Dios o no existe Dios? Si existe, ¿cuál es la naturaleza de ese Dios? ¿Es materia? ¿Existe en el tiempo, en el espacio? ¿Existe fuera del tiempo y del espacio? ¿Es eterno? ¿No es eterno?
¿Es Dios personal o impersonal? En el hinduismo hay un concepto más bien de un Dios impersonal. En el mundo cristiano hay un Dios personal, tan personal que cuando nace de nuevo viene a vivir en nosotros. Es así de personal. Entonces, si Dios no existe, que sería lo contrario a esto, ya eso cambia completamente mi cosmovisión. Ya el origen del hombre es otro, ya la sensibilidad que voy a tener hacia el aborto es otro, la sensibilidad que voy a tener hacia la eutanasia es otro, la sensibilidad que voy a tener hacia lo necesitado es otro. Te das cuenta que este es un concepto vital, 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 vital. Cuando tú vas a la Biblia, Dios dice, comienza la revelación de Dios diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nota que antes de Génesis 1:1 no hay nada. Dios no explica primero que Él existe. Dios asume que todo el mundo sabe que Él existe. Y entonces Él dice, cuando abre su revelación, en el principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Bueno, ese solo concepto es revolucionario para mi vida. Si yo soy ateo, yo voy a vivir de una manera. Y si yo me encuentro con Dios o Dios me encuentra y yo nazco de nuevo, ese día mi mundo va a cambiar 180 grados, con solamente haber cambiado el concepto de Dios, inmediatamente, porque es que lo cambia todo en términos de cómo voy a comenzar a entender el mundo. En segundo lugar, el concepto del ser humano, que sería la antropología, el estudio del ser humano. Si le preguntamos a la Biblia, ¿qué dice? Bueno, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, ese solo concepto es vital, porque si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, eso implica que el aborto yo no lo puedo hacer. Eso implica que la eutanasia yo no lo puedo hacer. Cuando tú no crees eso, tú terminas como Peter Singer. Peter Singer es el filósofo más influyente de hoy en día. Peter Singer entiende que los niños anormales de inteligencia debieran ser eliminados hasta la edad de 3 años. O sea, ya no estamos hablando de aborto, ya estamos hablando de asesinato, porque ellos no van a obtener ninguna productividad para este mundo. Eso lo hace la cosmovisión que él tiene. Cuando tú crees, tú no puedes enseñarle a los niños en nuestros colegios y escuelas que el hombre es materia evolucionada y esperar que él tenga un alto concepto de la vida. No, eso no va a ocurrir. La única manera que ese niño puede surgir con un alto concepto de la vida es si él aprenda que ese niño que nació, ese embrión, fue formado por Dios, entretejido por Dios, lleva la imagen de Dios para representar la gloria de Dios. Entonces nosotros hoy en día nos ponemos locos porque los niños de 8 años, de 10 años están matando a sus compañeros a cuchilladas y demás, como lo vemos en los periódicos, pero no ponemos 2 y 2 juntos para entender, claro, tú tenías ya 8 años enseñándole que el hombre era materia evolucionada, ¿qué tú esperas? Y mostrando en sus películas y en sus muñequitos que el hombre es materia evolucionada, porque con el número de asesinatos que ocurren, en una película, tú básicamente le estás diciendo la vida no tiene valor. Ok, aquí está el texto de Génesis 1:26, simplemente recordando que Dios dice que Él hizo al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra traducida ahí como imagen es la palabra ícono, icon o icon en griego, y ese es un ícono. ¿Y qué es un ícono? Es algo que representa a algo o a alguien. Entonces el hombre era el representante de Dios aquí en la tierra, estaba supuesto a hacer eso. El tercer concepto vital de una cosmovisión es la idea de la realidad existente. Es la metafísica. Metafísica no es, todo el mundo cuando oye la palabra metafísica inmediatamente piensa en religiones. No, la metafísica es el estudio de la realidad existente. ¿Y cuál es la realidad existente? Bueno, esta materia es lo único que existe. No existe esto solamente, existe la vida espiritual también. Ese es el estudio de la metafísica, la realidad existente. El mundo es material, pero es espiritual también. Este mundo, esta tierra, ¿esto es lo único que existe o hay un mundo más allá? Eso es parte del estudio de la metafísica. ¿Fue el universo creado o es el universo eterno? Eso es parte del estudio de la metafísica. El entendimiento de la realidad que existe. Ese concepto es vital en la formación de una cosmovisión. Cuarto elemento,
importante, la teoría del conocimiento o lo que se conoce como epistemología, el estudio del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué puede ser conocido? Lo que yo sé, ¿es revelación o es revelación más razón? ¿Es la razón sin revelación? ¿Qué tan confiables son los 5 sentidos para adquirir conocimientos? ¿La palabra de Dios es revelación o es razón? Es revelación. O sea, el hombre no llega a todas estas conclusiones pensando. Dios se lo reveló al hombre. Si Dios no le revela eso al hombre, el hombre no supiera nada acerca de Dios. Entonces, una vez revelado Dios, entonces el hombre puede usar su razón para entender. Entonces, en la época de la razón, o la época de la iluminación, siglo XVII, siglo XVIII, la idea que el hombre hasta ese momento tenía, que Dios había revelado en su palabra a sí mismo, y que con la razón él podía lograr entender a Dios. En ese esquema, que lo vamos a ver en la próxima clase, la idea de la revelación fue eliminada. O sea, no, Dios no se reveló al hombre. Y el hombre se quedó con el concepto de la razón solo. Que la razón es lo que te lleva a descubrir a Dios sin que hubiera revelación. Entonces, ese es el estudio de la epistemología. Lo que yo sé, ¿cómo lo sé? Bueno, mira, tiene sentido, tiene 5 sentidos que adquieren conocimiento. Dios ha dado una revelación. Tu razón trata de entender lo que Dios ha revelado, etcétera, etcétera, etcétera. Mira lo que dice Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Esto habla de la revelación de Dios. ¿Cierto? Dios se reveló en la creación y se reveló dentro del hombre. Entonces, parte de mi conocimiento viene por revelación directa de Dios. Y hay cosas que vienen por mi razón, porque si yo estudio un texto de ingeniería, bueno, Dios no ha revelado eso, pero Él me dio una razón para yo poder entender esto. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de la relación entre revelación y razón. El concepto de valores, el estudio de valores, axiología se llama el estudio de valores. ¿Hay valores absolutos? ¿Son los valores relativos? ¿Cuál es la ética con la cual vamos a vivir? ¿Ética situacional? ¿Ética bíblica? Entonces, ese estudio de lo que es un valor es la axiología. Si yo creo que no hay valores absolutos, eso va a producir un estilo de vida completamente distinto. Así yo creo que hay valores absolutos. Si hay valores absolutos, ¿quién los da? ¿Quién los establece? Todo eso es parte de lo que mi cosmovisión va a formar. En cuanto a pudiéramos decir, en cuanto a lo que la Biblia revela acerca de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que son los valores, ¿qué podemos nosotros comenzar a saber desde el jardín del Edén, por así decirlo? Bueno, vamos a ver un solo texto, Génesis 3, 6, 7. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Aquí yo tengo un par de ideas diferentes. Por un lado, el hombre, ¿recuerdan cuál era la cápita anterior? Epistemología. Las cosas, cómo yo aprendo, cómo yo sé lo que sé. El hombre aquí ha aprendido por experiencia, él tiene una nueva experiencia que no conocía. El hombre ha aprendido también lo que es estar desnudo y lo ha aprendido por sus sentidos. Ahora que él ha adquirido una nueva naturaleza pecadora, él comienza a tener un sentido de lo bueno y de lo malo, porque hasta ese momento realmente no había maldad en ellos y ellos no conocían lo que era lo malo, pero ahora ellos tienen una nueva experiencia y mira cómo Dios lo dice en Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Él tiene la experiencia de lo que es el bien, él tiene la experiencia de lo que es el mal. Cuando ahora no vaya a extender, cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, ahora, cuando pensamos en
cómo Adán adquirió conocimiento, tú te das cuenta que una de las maneras como él adquirió conocimiento fue a través de una experiencia de pecado. Lo único que ese conocimiento fue mal conocimiento, que produjo una consecuencia. Luego, a través de sus sentidos, él aprendió que su esposa estaba desnuda, que él estaba desnudo. Pero no fue simplemente su sentido, porque antes de eso, ellos tenían la misma visión, estaban desnudos y no se percataban que estaban desnudos. Su conciencia ha cambiado. Su ser, su sentido de experimentar las cosas ha cambiado. Y eso nos da a nosotros una idea. Ok, entonces, hemos hablado de 5 grandes áreas que consideramos las más importantes de una cosmovisión. Su concepto de Dios, del ser humano. El tercero, el estudio de la realidad existente, metafísica. El cuarto, la epistemología, cómo adquiero el conocimiento. Y finalmente la axiología, el estudio de los valores. Pero hay un aspecto que yo quisiera mencionar, y es que toda cosmovisión debe verse como un metarrelato. ¿Qué es un metarrelato? Bueno, meta es algo grande, ¿verdad? Y relato es algo que es una narración. Entonces, un metarrelato técnicamente es una narración grande acerca de los asuntos más importantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cuál es el propósito de la vida? El marxismo es un metarrelato. El marxismo te va a decir de dónde tú vienes, de la evolución. El marxismo te va a decir, ¿para qué estoy aquí? Tú eres un agente de productividad para el Estado. El marxismo te va a decir cuál es mi destino, la tumba. Entonces el marxismo es un metarrelato. La razón por la que menciono eso es porque cuando entremos al posmodernismo, el posmodernismo dice que no hay metarrelato. Entonces si no hay metarrelato, no hay Biblia. ¿Te das cuenta lo sutil que es? Como yo entro por la puerta de atrás. Yo te digo que no hay metarrelato, porque eso de que hay un sistema de valores completo que puede explicar toda la vida, eso el posmodernismo no lo compra. Por tanto, no puede comprar la Biblia. Entonces, pero un metarrelato es una cosmovisión. Entonces, nuestras cosmovisiones, como tienen que ver con todas esas cosas que yo acabo de mencionar, tarde o temprano salen a relucir en la manera como yo vivo. Usted toma una pareja, un hombre y una mujer que entran, comienzan un noviazgo esta noche y mañana ellos van a comenzar a poner en evidencia su cosmovisión acerca de todo, de qué ellos creen acerca de la vida. Tenemos que tener cuidado a la hora de considerar la creencia cristiana una cosmovisión, de que no la intelectualice. Déjame ilustrarte eso. C.S. Lewis es considerado, por algunos, es considerado el mejor apologista del siglo XX. Aunque si tú le preguntas a R.C. Sproul, él te va a decir todo lo contrario. Pero él ha sido considerado uno de los grandes apologistas, por lo menos uno de los grandes apologistas del siglo XX. Él dice que después de haber estudiado todas las religiones falsas, él quedó tan vacío que comenzó a buscar en la religión cristiana. Y él llegó a aceptar intelectualmente todas las verdades cristianas y no, sin haberse convertido. Él llegó a aceptar que Dios creó el mundo, que Dios creó al hombre, que Cristo era el Salvador del mundo. Y él dice, yo tenía una afirmación intelectual de todos esos conceptos y yo no era cristiano. Entonces, cuando hablamos de no intelectualizar la fe cristiana, es que tenga cuidado de a la hora de usted defender la fe cristiana o de evangelizar a alguien, que usted no le pase estos valores simplemente intelectualmente. La fe cristiana no es simplemente intelectual. De hecho, antes de ser intelectual, es espiritual, es un don que a mí me dan que yo no sé ni por qué me lo dan. Y después yo puedo razonar la revelación de Dios. Ok, la fe cristiana no es una explicación más de la vida. Bueno, el hinduismo tiene una, los musulmanes tienen otra, los judíos tienen otra y otra más. No. La fe cristiana es la explicación acerca de la vida, de Dios, del origen del hombre y demás. Uno de los problemas, yo escuché en una ocasión a R.C. Sproul Jr., el hijo de R.C. Sproul, dar una conferencia y decía, uno de los problemas que nosotros tenemos, yo creo que es una gran verdad, nosotros
pecamos. Y después que pecamos, vamos y formamos una cosmovisión que justifique mi pecado para vivir tranquilos. Entonces, por ejemplo, voy a citar un caso extremo, pero luego voy a traerlo a la vida diaria. Rousseau tuvo 5 hijos. Los abandonó en un orfanato. A 3 o 4 de ellos ni nombre le puso. ¿Okay? Cuando él se hace famoso, entonces a él estos hijos no le interesan, porque le van a estorbar. Entonces él fue y lo abandonó en un orfanato, y luego fue y construyó la teoría de que el gobierno debiera ocuparse de la crianza de los hijos. Entonces, tú vas y pecas, y luego tú construyes una cosmovisión que te justifique. Entonces, por ejemplo, lo voy a ilustrar el día a día. El hombre va y peca como machista, y luego él construye una serie de valores que justifican su machismo. El feminismo va y peca y se rebela contra lo que es la sumisión hacia la figura, ¿verdad?, cabeza que Dios eligió, y luego construye todo un sistema feminista que justifica su rebelión. Y así podemos hacer una serie de... Yo creo que yo recuerdo el día que oí a R.C. Sproul Jr. hacer esta observación, y me abrió todo un panorama de, wow, cómo nosotros somos. Porque eso es como somos. Recuerda que la cosmovisión no le dan forma al hombre y a la historia de los pueblos. La cosmovisión que pueblos como Haití tienen le ha dado forma a su estilo de vida y ha determinado su desarrollo. Porque cuando tú vives en una cultura animista, eminentemente animista, donde tú piensas que las cosas tienen espíritus, donde tú piensas que te pueden echar un maleficio, esa cosmovisión le da forma al pueblo y le da forma al hombre, lamentablemente. La fe cristiana, cuando ha impactado los pueblos, es la cosmovisión que ha impulsado el desarrollo de los pueblos. Si tú comparas cuáles son las naciones más desarrolladas hoy en día, son las naciones donde la fe cristiana le impactó. La Europa de la Reforma, Suiza, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Estados Unidos, Canadá, donde la reforma fue y se convirtió en la, por así decirlo, en la reforma americana, del continente americano. Compara el avance de esos países con el avance donde los colonizadores fueron católicos, América Latina. Compara el desarrollo de los países colonizados por el catolicismo con un Haití o países del África con una cosmovisión eminentemente animista. Porque por deficiente que sea la cosmovisión católica, es más cerca de lo que es el concepto de la Biblia que aquellas cosmovisiones animistas. Y de esa misma manera, el desarrollo de los pueblos ha sido mejor en los países colonizados por el catolicismo que en los países animistas.